Dios le bendiga, mis amados. Es una bendición estar en este proceso de lectura, rumbo a 365 días leyendo la palabra del Señor. Y hoy vamos por el capítulo 90, por el día número 92. Y vamos a ver los capítulos de Segunda de Reyes desde el capítulo 4 hasta el capítulo 2. Y vemos Isboset es asesinado, capítulo 4. Leemos. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas, de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recat, hijos de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los beerotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, hijo, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y su nodriza, y le tomó y huyó mientras iba huyendo apresuradamente. Se le cayó y el niño, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos, pues, de Rimón Berotita, Recat y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, y el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí, la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recat y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron a la casa de Isboset, dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hicieron y lo mataron. Y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboset, hijo de tu enemigo, que proclamaba, que proclamaba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recat y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beorita, y les dijo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: He aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Ciclat en pago de la nueva. Cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra. Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Y luego tomaron la cabeza de Isbosé y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. David es proclamado rey de Israel. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón. Hablaron diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne suya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón, y reinó 40 años en Hebrón. Reinó sobre Judá 7 años, y reinó sobre 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 30 años y 3 años, 33 años sobre todo Israel
en Judá y Judá. David, David toma la fortaleza de Sión. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del arma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová de los ejércitos, Dios de los ejércitos, estaba con él. Irán envió embajadores a David. También Irán, rey de Tiro, envió embajadores de David y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel, hijos de David nacidos en Jerusalén. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, pues que vino pues después que vino Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobat, Natán, Salomón, Isar, Elisúa, Nefet, Afía, Elisama, Eliada y Elifelet. David derrotó a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó: mejor, mejor. Sí. Entonces David a Jehová diciendo: Iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. Y dijo: Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, y dejaron allí sus ídolos. Y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de los balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Jezreel. David volvió a reunir todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era involucrado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora sobre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre su carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios.
y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, como ha de venir a mí el arca de Jehová, de modo que Jehová no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llorar David a casa de Obed-edom Eteo, y estuvo el arca de David en casa de Obed-edom Eteo 3 meses, y vendió Jehová a Obed-edom y a toda su casa. David trae el arca a Jerusalén. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios y de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaba el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Milcal, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio el rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y él menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue, y todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Milcal a recibir a David, dijo: Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro en cualquiera. Entonces David respondió a Milcal: Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aunque haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Hemos llegado al final de este día número 92, leyendo la palabra del Señor. Sígueme en un próximo video, porque vamos rumbo a 365 días leyendo la palabra del Señor.